La Eucaristía, el centro de la nueva evangelización. Tema fundamental. Podemos enlazar la plática anterior, yo apóstol, claro, y el centro de la evangelización, la Eucaristía, apóstol de la Eucaristía. Este tema originalmente lo iba a compartir con nosotros Monseñor Pedro Pablo Elizondo, que además va a presidir la Sagrada Eucaristía más adelante, el momento más importante del encuentro mariano. Pero está con nosotros el padre John Walsh, que es también legionario de Cristo, que él nació en Irlanda, realizó estudios de filosofía y teología en Roma, lleva 44 años en la Legión de Cristo y 30 años de sacerdote. Ha colaborado como director del Instituto Irlandés de la Ciudad de México y como orientador moral en varias ciudades del país. Ha participado en diversos congresos como conferencista en temas juveniles y sobre la familia. Actualmente colabora en la Fundación Familia, Fuerza y Futuro, organizando innumerables seminarios sobre la mujer y la familia para personas de escasos recursos, beneficiando con ello a más de 98,000 mujeres. Orientador además en la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Por eso es un gusto recibir muy cariñosamente a nuestro amigo el padre John Walsh en este tema fundamental, la Eucaristía como centro de la nueva evangelización. Bienvenido, padre Walsh. Ante todo, muy buenas tardes a todos. Ustedes saben que a esas horas de la tarde hay dos peligros. El primero es que después de la digestión o durante la digestión duermen ustedes. Y realmente no hay problema, porque dicen que las mamás están más contentos cuando los niños duermen que cuando están despiertos, así que no hay problema. Y el otro problema es que duermo yo, entonces sí tendrán que buscar a alguien para ayudarles en la plática. Bueno, no sé si saben que en una ocasión murieron dos personas al mismo tiempo. Un sacerdote y un chofer de unos camiones que se llamaban, creo que Flecha Amarillo, y que tenían como lema morir que llegar tarde. Y entonces, pues el sacerdote se acercó a San Pedro y le dice: San Pedro, aquí estoy. Pero San Pedro no le hizo caso. Más bien saludó al chofer. Y le dijo al chofer: mire, nuestro Señor te está esperando. Y toda una fila de ángeles está esperándote. Y entonces el sacerdote dice: ¿Y yo qué? Dice: ¿qué no he dedicado yo mi vida a los demás, etcétera, 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 etcétera? ¿Y cómo es que el chofer pasa antes de que yo? Y San Pedro dice: mire, espérame tú un momento. Además de esperar, 15 meses en el purgatorio. ¿Qué cosa? Dice el sacerdote. Entonces dice: bueno, ¿me podrías tú explicar qué ha pasado? Y dice: mire, cuando tú predicabas, todo el mundo dormía. Pero cuando este chofer manejaba, todos rezaban, todos rezaban. Muy bien. Me acuerdo en una ocasión, una profesora de uno de nuestros colegios estaba explicando a los niños que Jesucristo nuestro Señor estaba en el sagrario. El Dios que hizo los peces y los pájaros del mar, de los pájaros, está en el sagrario. El que nos ama, el que nos quiere, que murió por nosotros. Bueno, todo un discurso. Y entonces la profesora preguntó a esos niños de kinder: bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y una niña levantó la mano y dice: ay, Miss, dile que salga, por favor. Bueno, pues para que vean lo que son los niños. Un día estaba a punto de repartir la comunión en un colegio cuando llega una niña como de 3 años y le digo: hija, ¿qué quieres tú? Dice: yo quiero rezar por mi mamá a Jesús. Pues le dije: pásale adelante a rezar por Jesús, a Jesús. Bien,
terminó y se fue. Entonces llegó un niño y de la misma edad y le digo, ¿y tú qué quieres? Dice, yo quiero rezar para mí. Ah, pues pásele y reza a Jesús. Y en ese llega la tercera niña, también de 3 años y medio, y entra y le digo, ¿y tú qué quieres? Y me dice así, padre, una niña con gafas, me dice así, muy inteligente, me dice, yo vengo a confesarme, padre. A confesarte, hija, pero si no has hecho ni la primera comunión. Entonces me dijo con ojos de soplete, bueno, no tanto de soplete, pero me dijo, es que padre, esta mañana me enojé con mi mamá y vengo a Jesús para pedirle perdón. Imagínense. Mis queridos hermanos, nos toca una plática sobre la Eucaristía como el centro de la nueva evangelización. Yo quisiera detenerme un segundo nada más en qué significa evangelización y qué significa nueva evangelización, para luego hablarles un momentito sobre el don de la Eucaristía. Cuando nosotros hablamos de lo que es la evangelización, ustedes saben lo que es. Si ahorita fue el juicio final y les preguntara, a ver, ¿quiénes saben lo que significa evangelizar? Yo creo que todos pasarían adelante, ¿verdad? Pero por si acaso, en una ocasión, la última ocasión, cuando Jesús habló sobre esta tierra, dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Entonces evangelizar es ir a predicar el evangelio. ¿Y qué significa ir a predicar el evangelio? Desde luego es ir y predicar las palabras, las ideas, las parábolas del evangelio. Pero sobre todo, mis queridos hermanos, ir y predicar el evangelio es ir y predicar la persona adorable de Jesucristo nuestro Señor. Y esto quizás debemos nosotros tenerlo en cuenta, de que nuestra misión en la vida como cristianos no es solamente hablar del evangelio, conocer el evangelio, sino dejar que el Cristo del evangelio vuelva a vivir su vida en nosotros. Y nosotros, tratando de experimentar su presencia, su amor, su cariño, su ternura, le damos a conocer a los demás. Esto es el evangelio. Es una persona, como dice el Papa Benedicto, hoy la felicidad tiene un nuevo nombre. Se llama Jesucristo, y Jesucristo en el evangelio. Por eso cuando oímos la palabra evangelizar, ¿qué significa? Como dice un autor de nuestros tiempos, de hecho nuestro fundador lo dice, quiero morir con la paz de la certeza de que todas las almas que Dios me confió el día de mi nacimiento han encontrado el mensaje del conocimiento y del amor de Dios. Ojalá que ustedes, yo como sacerdote puedo decir lo mismo. Ojalá que ustedes como esposas, como esposos, como mamás, como papás puedan decir lo mismo. Que hemos tratado de ayudar el uno al otro y a sus hijos llegar al cielo. Si yo les preguntara, ¿por qué los papás tienen hijos? ¿Por qué tienen hijos? ¿Por qué tienen hijos? Señores y señores, es para poblar la tierra. Pero no solo eso, es para poblar el cielo. ¡Qué responsabilidad! ¿Y cómo vamos a hacer eso? Conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, imitar a Jesucristo y tratar de transmitir a Jesucristo nuestro Señor a los demás. En una ocasión, mis queridos hermanos, tuve el gusto de conocer a Cantinflas, Mario Moreno. Y él estaba viendo las noticias y entré, Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Porque no lo decía el señor Cantinflas, más bien decía el señor Mario Moreno, ¿no?
Y entonces me dice, padre, estoy tan preocupado por este mundo, tan lleno de maldad, tan lleno de inmoralidad, de pornografía, de violencia. Entonces le dije, Mario, ¿que hay alguna solución? Y me dice, pues yo creo que sí hay una solución. Y le digo, ¿cuál es? Y me dice textualmente, para que vean que Cantinflas tenía muchas cosas en su corazón, cuando me dijo así: la solución, seguir las huellas de aquel de las sandalias, porque él sí nos enseña cómo amar sin buscar compensaciones. Mario Moreno, no fue un obispo, ni un cardenal, ni un sacerdote, Mario Moreno. Por eso, mis queridos amigos, el día de hoy que ustedes están en este hermosísimo congreso sobre la Virgen, bajo la mirada de nuestro Señor de la Misericordia, evangelizar es eso. ¿Y qué significa nueva evangelización? Pues significa que todos nosotros, y en especial los laicos, ya no pueden quedar en la formación de su primera comunión, sino prepararse mejor, prepararse en la lectura y en el estudio del Evangelio, de la iglesia, del nuevo catecismo. ¿Para qué? Para que puedan comunicar una palabra, para que puedan comunicar un mensaje. Pero sobre todo y ante todo, mis queridos hermanos, estamos llamados a hacer la nueva evangelización con nuestro testimonio. Eso es donde el buen católico, el buen cristiano demuestra quién es. Porque puede conocer toda la Biblia y puede hacer adoración nocturna y puede ser no sé qué, un licenciado, no sé cuántos, pero si no da testimonio, si no es coherente, pues ¿de qué le sirve? Porque el cristiano debe enseñar con su ejemplo. Hay 3 formas de enseñar a alguien, ustedes lo saben muy bien: con el ejemplo, número 2, con el ejemplo, número 3, con el ejemplo. Es la mamá que dice, o el papá que dice, hijo, tienes que ir a misa, pero yo me quedo aquí a cuidar la casa. Por favor. ¿Dónde comienza, mis queridos hermanos, esa nueva evangelización? Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en nuestro México, que créanme una cosa y se los voy a recalcar. México es quizás la última reserva espiritual del mundo en su fe y en su familia. México. ¿Cuánto hay que cuidar nuestra fe y nuestra familia? Por eso, ¿dónde comenzar? ¿Dónde comenzar la nueva evangelización? Primero en tu corazón. Tu corazón que sea de Dios, tu corazón limpio, convertido, que cambia, que trate de ser mejor cada día. Y luego, ¿en dónde? Mis queridos hermanos, miren, en tu casa. Eso es el lugar, el sitio donde todos tenemos que comenzar la nueva evangelización, en la propia casa. ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa en tu propia casa? Haga que tu casa sea un hogar. Un hogar. Miren, ¿han tenido la experiencia de que un huracán puede destruir las casas, pero 10 huracanes no pueden destruir un hogar? Porque ¿qué es un hogar? Un hogar es un lugar donde hay paz, donde hay amor. Es un lugar donde hay aceptación y no rechazo, donde hay diálogo y no silencio, donde hay perdón y no venganza, donde hay humildad y no soberbia, donde hay fidelidad y no adulterio y pornografía, donde hay respeto y no agresividad, donde hay cariño y no corajes. Es decir, ¿dónde tenemos que comenzar la evangelización? En casa, en tu casa, para que esa casa sea un hogar. Pero no basta, porque falta algo muy importante, y es, mis queridos hermanos, convertir un hogar en un pedazo del cielo. Esta es la misión tuya y la misión mía. La misión de un papá y de una mamá, de los hijos, de los que viven en casa, hacer que cuando uno entre en esa casa, en ese hogar donde hay amor y cariño y bondad y dulzura, uno siente algo más.
Hay algo más en esa casa. Esa casa parece un monasterio, parece una iglesia, parece un sagrario. ¿Por qué? Porque los papás y los hijos han logrado, ¿qué cosa? Han logrado poner a Dios en su casa, en sus oraciones. Han hecho a Dios el mejor huésped de su casa. Han hecho que Dios sea amado en su casa. Por eso rezan antes y después de la comida. Por eso rezan en la mañana y en la noche. Por eso tienen una imagen de la Virgen y del Sagrado Corazón. Y él y ella son el rey y la reina de la casa. Qué gusto sería para nosotros poder entrar en una casa y encontrar esa casa un pedacito del cielo. Señores, esta es la nueva evangelización. Uno puede decir, no, pues yo voy a Chetumal, yo voy a Mérida a predicar, yo voy a, no sé, a Tapachula a predicar, y yo voy a la África. Señores, si tienen vocación para ir, váyanse. Pero Dios quiere que tú y yo hagamos de nuestra casa un hogar y un pedacito del cielo. Les pregunto, ¿están preparados para hacer eso? ¿Tienen ganas de hacer eso? Eso podría ser un fruto de su hermosísimo congreso. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa, hacer en mi casa un pedazo del cielo. Donde hay paz, donde hay perdón, donde se hablan, donde se respeten, donde hay cariño, donde hay ternura. Y donde reine Dios en esa casa. Pero claro, tú y yo podemos preguntarnos, Padre, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué puedo yo hacer para lograr que mi casa y mi ciudad sea un pedacito del cielo? ¿Quieren una receta? Señores, miren, pongan de moda el amor a la Eucaristía. Pongan de moda el amor a Jesucristo nuestro Señor en la Eucaristía. Pongan de moda tu presencia en la celebración de la Eucaristía. ¿Para qué? Para que experimentando en Cristo Eucarístico su amor, su entrega, su donación por nosotros, podemos como una esponja ir absorbiendo su amor, su misericordia, su cariño para el ser humano. Yo creo que no hay ninguna señora aquí, si les dijera, señora, mire, ¿saben qué? Abajo de las escaleras hay una ganga maravillosa. En el sagrario, señoras, es donde está la ganga del amor, como una cascada interminable del amor de Dios en la Sagrada Eucaristía. Por eso, si nosotros queremos ser promotores, ministros, peregrinos de la nueva evangelización, el primer paso es tratar de poner de moda el amor a la Eucaristía. ¿Amas a la Eucaristía? ¿Te gusta comulgar? ¿Te gusta recibir a nuestro Señor en la Eucaristía? Sigan así, porque la mujer y el hombre que van recibiendo la Eucaristía se van transformando y se van transformando su ambiente. ¿Qué pasa cuando nos sentimos medio mal y vamos al médico? ¿Qué nos dice el médico? Me dice, a ver, sácame tu lengua. Tu lengua. No, estás muy bien. Vas a tener que ver un especialista. Yo creo que te van a operar. No, Dios mío, ¿cómo está esta lengua? A lo mejor podríamos preguntarnos, cuando Jesús aterriza en mi lengua, cuando comulgo, ¿qué tipo de lengua tengo? ¿Es un altar para recibirlo? ¿Es una cuna para recibirlo? ¿Se siente a gusto con la saliva de mi lengua? ¿O tendría que, pues a lo mejor cambiar, verdad? En una ocasión, se los digo de paso, señores, miren, en una ocasión, dos señores estaban platicando en una casa y en eso llega uno de los niños y el niño está jugando con la cortina y tal y tal. Cuando alguien toca en la puerta, la señora sale y el niño le dice a la visita, oye señora, ¿me podrías enseñar tu lengua?
Y la señora dice, bueno, ¿pero qué quieres tú ver a mi lengua? Ay, señora, enséñame tu lengua, por favor. ¿Pero por qué quieres tú ver mi lengua? Es que mi mamá dice que tú tienes lengua de víbora. Entonces me gustaría ver tu lengua. Señoras, si nosotros queremos hacer algo por esta ciudad, hacer algo por nuestra casa, por nuestro corazón, tengamos un gran amor a la Eucaristía. Sepamos poner de moda el amor a Cristo en la Eucaristía. ¿Ustedes sabían una cosa? Cuando una mujer está esperando y comulga, su bebé adelante la primera comunión. ¡Oh, qué cosa más hermosa! El bebé adelante la comunión. ¿Por qué? Porque todo lo que recibe la mamá lo está recibiendo el bebé. ¿Han oído hablar alguna vez, mis queridos hermanos, papás, de lo que se llama el beso de mi primera comunión? Cuando ustedes llevan un niño al altar para recibir su primera comunión, ese niño el día de su primera comunión les puede dar algo que solo puede dar una sola vez en la vida, que se llama el beso de su primera comunión, al mamá y al papá y a sus padrinos. ¿Cuánto nosotros por eso debemos tratar, mis queridos hermanos, de poner de moda el amor a la Eucaristía? Tú y yo, en nuestras vidas. Cuando uno va de paso por una iglesia, uno puede pararse y hacer una visita. Señor, aquí estoy, mire cómo estoy, en qué situación estoy. Este hijo me tiene hasta acá, lo quisiera hacer carne molida de él y meterlo en el refrigerador y guardarlo para el año 2096 porque ya me tiene hasta acá, ya no puedo. Y nuestro Señor dice, cálmate mujer, cálmate. Es que de verdad estamos, mire, en una ocasión estaba yo en un pueblo que se llama Cotija, Michoacán. Iba yo a hacer una visita a las adoratrices y abro la puerta y va saliendo una señora. Señora, buenos días, ¿cómo estás? Y me mira y me dice, ¿cómo crees que estoy? ¿Qué he dicho? ¿No? Que no hubiera hablado. Señora, ¿cómo está? Y me dice, ¿cómo crees que estoy? Si acabo de estar con el Redentor del mundo. Qué hermoso. Acabo de estar con Jesucristo, el Redentor del mundo, expuesto en el Santísimo. Acaba de estar con Dios. Estaba de estar con mi Creador, con mi Juez, con el Señor de la misericordia. Como cuando pasamos por una iglesia, si no podemos parar, hagan por lo menos una llamada por cobrar. Es decir, Señor, aquí estoy, pero mire, ¿saben qué? Ahorita no puedo, pero te mando mi corazón a tu corazón y ya. Pero por lo menos es bueno. Cuando estén en la celebración de la Eucaristía, mis queridos hermanos, recuerden que la Eucaristía como centro, como manantial, como alimento del apóstol, cuando vamos a la Santa Misa, y cuando escuchamos al final de la misa escuchamos ¿qué cosa? A ver. ¿Qué escuchamos? ¿Cuáles son las últimas palabras del sacerdote antes de que salgan? Vayan en paz, la misa ha terminado. Vayan en paz porque paz es una característica de la Eucaristía. La misa ha terminado y su misa comienza. Porque algunos creen que ser católico es poner un saco el domingo, una falda del domingo, ya me voy a misa, me siento muy bien. Mis queridos hermanos, la misa es el principio. Dios pide que cuando vayamos a misa y salgamos a casa, vivamos en casa lo que vivimos en la misa. Yo muy brevemente, les quisiera platicar de cuáles son los altares de la misa que debemos trasladar al altar de nuestra casa, que es la mesa. Primero, el altar de la misericordia. Cuando vamos a misa, ¿cuál es la primera característica de la misa? El perdón de los pecados, donde el Señor de la misericordia se acerca para perdonarnos.
el altar de la misericordia. Y luego el altar de la amistad. Escuchar las lecturas que son lecturas de amor de mi mejor amigo, como si él los hubiera escrito en la mañana y me quiere decir algo por las lecturas. Es un altar para ofrecerme a él, para entregarme a él. Es el altar de la gratitud. Si yo les preguntara cuántas veces se dice la palabra gracias en misa, a ver, ¿cuántas veces se dice la palabra gracias en misa? En el ofrecimiento, en la entrega de Cristo, en la cruz, en la consagración, que podemos decir es el altar de Belén. En la consagración del cáliz es como la crucifixión de Cristo, para luego su resurrección, y luego se oye todas las palabras de la paz, como 11 o 12 veces. Y cuando termine la misa, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la mesa, el altar de nuestra casa, y ser misericordiosos. Perdonar y pedir perdón. Donde hay amistad, donde hay ofrecimiento para servir el uno al otro, donde uno tiene la convicción que he venido como Cristo, no para ser servido, sino para servir. No para buscar una vida regalada, sino regalar la vida. Cuando hay esa gratitud en casa, cuando los hijos saben decir mamá gracias, el esposo sabe decir gracias, la esposa también sabe decir gracias, donde hay paz, un hogar donde hay paz. Vete y predicar la paz, vete a predicar en una palabra el amor. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que debemos nosotros tratar de hacer en nuestra vida? Poner de moda el amor a Jesucristo nuestro Señor en la Eucaristía. Poner de moda la misericordia del Cristo en la Eucaristía, el perdón de Cristo en la Eucaristía, la ternura del buen pastor en la Eucaristía, enamorarnos de Cristo en la Eucaristía, porque entonces podemos tratar de convertir una casa en un hogar y un hogar en un pedacito del cielo. Podríamos leer todos los libros de pedagogía, y si los pueden leer, muy bien, de psicología, de recetas, háganlo. Pero sobre todo, tratémonos nosotros de poner ese gran amor a Jesucristo en la Eucaristía. Si ustedes y yo comulgáramos todos los días como si fuera nuestra primera comunión, qué diferente sería nuestra vida. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra basta para sanar mi alma, sanar mi soberbia, mi egoísmo, mi frialdad, mi superficialidad, mi pereza, mi indiferencia. Señor, no soy digno, pero ven a mi casa, como el huésped, como el rey. Y si así fuera, nuestro corazón iría inflamándose, de tal forma que cuando las personas te ven, te tratan, te escuchan, que pueden decir, en este hombre y en esta mujer hay algo más que un hombre y una mujer, porque yo he encontrado en este hombre y en esta mujer un pedacito del cielo. Probablemente ustedes saben quién es Jim Caviezel. Fue el actor de Jesucristo en la película de la Pasión. Hace unos días él dio una conferencia en la Universidad de Anáhuac con 1000 alumnos en un silencio absoluto, impresionante. 1000 alumnos y se podría escuchar un alfiler que cayera. Y él dijo, entre muchas cosas, he puesto mi vida en las manos de Dios y paso la vida tratando de escuchar su voz para saber cumplir su voluntad. Y cuando él habló en arameo, las mismas palabras que pronunció en la Pasión, los jóvenes decían, es que hemos sentido la presencia de Cristo aquí. Eso también sería maravilloso, mis queridos papás, que el mundo al verles, sus hijos al verles, sus abuelos al verles, sus amigos, ven que hay algo más en ti. En ti hay un sagrario, en ti hay el amor a la Eucaristía.
Cuando leemos y meditamos en la visita de la Virgen María a su prima Isabel, cuando esa mujer de 16 años, después de haber concebido al Hijo de Dios, va a visitar a su prima Isabel, llega y solo, con un saludo, hace que Isabel se llene del Espíritu Santo y el niño en sus entrañas salte de alegría. ¿Por qué? Porque María era el primer sagrario de Dios. María era la primera mujer que se había convertido en una especie de custodia de Dios, porque tenía a Cristo en su corazón. Y esto es el mismo reto que tenemos ustedes y yo: conocer a Jesucristo en la Eucaristía, su silencio, su amor, su cariño, su perdón, amarlo, imitarlo y tratar de transmitirlo, de tal forma que poco a poco, día a día, semana tras semana, cada uno de nosotros estamos tratando de transformar el corazón del hogar, transformar el trabajo, transformar esa ciudad. Si alguien me hubiera dicho, en Cancún hay un tesoro, unos pueden decir, el tesoro de Cancún es en su mar tan hermoso, tan precioso, de tantos colores, en su clima, pero no es así. El tesoro de Cancún son ustedes, cada uno de ustedes. En la medida que abrimos el cofre del corazón para recibir al Redentor del mundo en nuestros corazones por medio de la Eucaristía. Entonces ahí tienes un hombre y una mujer que van a ser humildes y van a ser fieles y van a ser bondadosos y dulces y van a ser amables con sus hijos y van a ser personas que van a ser y hacer la diferencia, que el mundo al verles exclama admirando: he encontrado en otro hombre y en otra mujer un pedazo de Dios, el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Mis queridos hermanos, yo quería terminar nuestra plática con una frase que hace poco dijo nuestra santidad el Papa Benedicto. Es una especie de definición de su vida. Son 3 renglones, pero 3 renglones que yo estoy seguro, cierto, que nacen de su amor a la Eucaristía. Y dice así: mi vida es un servicio, a veces fatigoso, pero grande y hermoso, porque es un servicio a la alegría de Dios que quiere entrar en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Mi vida es un servicio, a veces fatigoso, pero es grande y hermoso porque es un servicio a la alegría de Dios que quiere entrar en el corazón de cada hombre y de cada mujer. ¿Y cuál es esa alegría de Dios? Poder recibir a su Hijo en su corazón. Y por eso tratémonos de poner de moda el amor a la Eucaristía en esta ciudad, que hay una especie de huracán del amor de Dios que llega a cada casa, a cada hogar, y les haga vivir otro estilo de vida, la vida de Cristo, la vida del Redentor del mundo, la vida del Hijo de María. Y por eso, ojalá que tengamos una especie de hambre eucarístico, hambre para poder recibir a nuestro Señor todos los domingos o todos los días, hambre para recibir el Redentor del mundo en mi corazón todos los días, para tratar de hacer que tu casa sea un hogar y tu hogar sea un pedazo del cielo, y de esa manera Cancún sea
un sagrario para Dios nuestro Señor. Yo no sé si ustedes conocen qué significa Guadalajara. ¿Hay alguien aquí de Guadalajara? No veo ninguna mano, pero saben, han oído escuchar de Guadalajara, ¿verdad? Bueno, ¿saben lo que significa Guadalajara? Significa el agua que se purifica entre las piedras. ¿Qué significa? Por lo menos es una traducción. ¿Qué significa Guadalupe? Guadalupe significa la mujer que pisa la serpiente. Es decir, que pisa el mal que hay en este mundo, el mal que puede haber en mi corazón y en esta ciudad. ¿Qué significa Cancún? Por lo que me han dicho, nido de serpientes. Pero miren, mis queridos hermanos, si ustedes me permiten, lo voy a cambiar de nombre. ¿Qué significa Cancún? C significa Cristo Eucarístico. A significa ama. N, nuestro. C, corazón. Unido al nombre de María. Padre Walsh, le pedimos por favor que repita qué significa Cancún. Por favor, padre. Bueno, hasta hoy significaba nido de víboras, pero ya no. Significa, C es Cristo Eucarístico, ama, nuestro corazón o nuestra ciudad, unido al nombre de María. Muchas gracias.